Y si es algo personal, es manifestación de la política. Y necesitamos de la política para reacondicionarlo todo. Vamos a la próxima. Ni hablar del caso del baño. O sea, ¿qué más personal que ir al baño? Bueno, pero lo personal es político. Entonces, el político nos tiene que indicar cómo hacer pis. Vamos a hablar de un tema más que es importante para ver hasta dónde puede llegar esto. Y son las perversiones que empieza a habilitar la ideología de género. Es decir, perversiones que empiezan a ser legitimadas por la ideología de género. 3 noticias rápidas, hay un montón, pero traje 3. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia. ¿Qué es la pederastia? ¿Qué es la pederastia? Es el sexo entre hombres adultos y niños. Adulto y niño, eso es. Canadá, Corte Suprema, legaliza parcialmente el sexo con animales, zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, es decir, sexo con cadáveres. Y el incesto, sexo entre familiares próximos, papá con el hijo, mamá con la hija, el hermano con la hermana y todo lo que a ustedes se les ocurra. ¿Y qué tiene que ver esto con la ideología de género? Ya habíamos visto lo de Silvestri que hablaba de explotar las anomalías psicosexuales. Pero ¿qué tiene que ver esto con la ideología de género? Tiene que ver lo siguiente. Habíamos dicho que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente por la cultura. Es decir, asumir que el sexo siempre fue género y que la sexualidad es cultura es asumir que la sexualidad funciona como un semáforo. ¿Por qué razón? Bueno, porque un semáforo es algo meramente cultural. Es decir, un semáforo es una creación del hombre. Cultura viene de cultivo. Cultivo es lo que el hombre hace. El hombre hizo el semáforo. El semáforo no nació de la panza de nadie. El semáforo no cayó de un árbol ni salió de la tierra. El semáforo lo hizo el hombre. ¿Y cómo hicimos el semáforo? Bueno, rojo, amarillo y verde. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que nosotros podríamos haber hecho el semáforo azul, naranja y fucsia? Claro. O sea, si fue una convención, no es que el rojo significa frene y el verde significa avance. Eso fue una convención. Nosotros dijimos que el rojo significaba eso y dijimos que el verde significaba otra cosa. Pero así como usamos esos colores, podríamos haber hecho otros. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo hicimos. Ahora bien, si nosotros decimos que la sexualidad se reduce al género, estamos diciendo que la sexualidad es tan intercambiable y tan arbitraria como los colores del semáforo. Porque en definitiva son un producto humano, no son un producto de la naturaleza o para los creyentes de Dios. Es un producto de la creación humana. Y entonces, si habíamos dicho que la heterosexualidad estaba bien, ¿por qué no asumir que también puede estar bien la homosexualidad? Ya lo hicimos. ¿Por qué no asumir que la transexualidad puede también estar bien? Ya lo hicimos. ¿Por qué no asumir que la pedofilia puede estar bien también entonces? A ver, si yo puedo autopercibirme hoy en Argentina como Agustina y obligarlos a ustedes a financiarme y a ser parte de mi fantasía y a llamarme de esa forma, ¿por qué yo no puedo agregar que además de ser Agustina yo tengo 5 años y quiero ir con sus hijos a la guardería, al jardín de infantes o a donde sea? Si en definitiva la realidad depende de mi autopercepción. La raíz filosófica es exactamente la misma y te permite legitimar cualquier tipo de conducta sexual, porque en definitiva la sexualidad se vuelve arbitraria. Y ustedes podrán pensar, bueno, me estás exagerando, es decir, ¿quién se cree que tiene 5 años y en verdad tiene 30 años? No, ya está pasando, ya hay casos en el mundo. Vamos 2 más. Vamos 2 más para que les muestre rápidamente un caso. Ahí. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Esto es en Canadá. Y yo me pregunto lo siguiente. O sea, ustedes fíjense cómo los medios venden esto. Porque así como ahora te venden el aborto, tal como lo están vendiendo, en Canadá lo están vendiendo esto así. La increíble transformación. Díganme qué tiene de increíble. Es un gordo que se puso una peluquita y un babero. Nada más. No hay nada de increíble. No hay una transformación. Hay un disfraz. Nada más que eso. Ahora bien, los lectores, que generalmente no son críticos porque han sido embrutecidos por este tipo de prensa, ¿qué dicen? ¡Qué increíble Canadá! Un hombre de 52 años ya se transformó en una niña. ¡Qué bárbaro! ¿Cuándo en Argentina vamos a ser tan modernos como ellos? Y claro, vamos a la próxima. Claro, el hombre allá arriba, antes, con 7 hijos, una familia grande,
Y el hombre ahora, tras su increíble transformación, que consta de 2 muñecas de trapo y de un tutú. Y si ustedes se fijan, ¿qué está haciendo en el tutú? Está en una suerte de escuela, porque en verdad él no tiene 5 años, él tiene 6. Entonces yo supongo estará en una suerte de primer grado en Canadá. O sea, ¿se dan cuenta cómo esto es un desmadre y es una locura total? Esto es ideología de género. Es poner la realidad al servicio del, digamos, en función de la autopercepción de minorías conflictuadas. Porque este señor tiene un problema mental. O sea, y en otros tiempos nosotros hubiésemos buscado la forma de ayudarlo, no de aplaudirlo. Y hoy el mundo lo aplaude. Vamos a la próxima. Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Fíjense que mucha cara de nene tampoco tiene, pero bueno, él asegura que él es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Y claro, si le han dicho que podía ser una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ¿por qué no podría ser un niño atrapado en el cuerpo de un adulto si la lógica y la filosofía atrás es exactamente la misma? Hoy los lobbies pedófilos en el mundo están colgándose de esta misma filosofía para legitimarse. La NAMBLA en Estados Unidos, pedófilos virtuosos es otro grupo, todos conforme a esta misma filosofía del género. Ya hay militantes feministas en España, por ejemplo, como Lola Pérez, que públicamente se pregunta lo siguiente por Twitter. Perdón por la crudeza, pero tenemos que conocer estas cosas. Ella en Twitter publica lo siguiente. Ella dice, ¿qué tiene de malo querer tener una relación sexual con un bebé que además está muerto? Y claro, ¿qué tiene de malo si esto funciona como el semáforo? Es una feminista radical de España que tiene prensa, ¿sí? Que escribe, la escuchan, es un referente del feminismo allá y no falta mucho para que esto llegue también acá. De hecho, en América Latina, Argentina es lo más radical en términos de ideología de género. Vamos a la próxima. Más o menos, ¿cuánto tiempo tengo, Sabrina, para ver cómo me administro con esto? ¿20 minutos más tenemos? Bien, entonces vamos a pasar esto. Pasamos el patriarcado, ahora, acá, ahí. Vamos a hablar ahora sí sobre el aborto, lo que nos queda. El aborto es importante que nosotros entendamos que es un punto dentro de esta agenda. Los mismos que han militado por el matrimonio gay, por la adopción homosexual, que han militado por las currículas de género, los mismos que impulsan en las universidades, todo esto son los mismos que hoy militan por el aborto. Es parte de una misma agenda. En la medida en que nosotros no podamos comprender esto, la batalla está perdida. Tenemos que aprovechar que hay mucha gente que se levantó contra el aborto, pero tenemos un problema, que es que esa gente no sabe que el aborto es parte de un plan mucho más amplio que solamente el aborto. Pero ahora vamos a, sí, concentrarlos en el aborto como una parte de ese plan, ¿ok? Vamos a analizar la ley rápidamente y algunas cuestiones interesantes al respecto. Fíjense cómo nos mienten. Incluso en el propio título de la ley ya hay una mentira. ¿Cómo se llama la ley? Se llama Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por sus siglas, IVE, con B corta. Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ahora, ¿el aborto es una interrupción del embarazo? No. ¿Por qué razón? Porque la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. ¿Qué es la interrupción? Por ejemplo, yo interrumpo esta charla porque tengo ganas de ir al baño, porque tomé agua, voy, lo hago de parado, vuelvo y sigo la charla, la reanudo. Por eso la interrumpo. Si acá entra una feminista con una AK-47 a los Osama Bin Laden y empieza a tirar tiros, que no falta mucho para eso, ¿qué pasa con la charla? ¿Se interrumpió? No, se terminó. Porque yo, bajo esas condiciones, no la voy a seguir. Entonces, para que haya interrupción, tiene que haber reanudación. Yo les pregunto a ustedes, ¿con un aborto hay reanudación del embarazo? No. ¿Por qué razón? Porque el aborto es el asesinato de un ser humano por nacer. ¿Y qué es el asesinato? Es el cese definitivo y artificial de la vida. No hay vuelta atrás después de un aborto. Luego, no es una interrupción. Entonces, ¿por qué nos mienten incluso en el título de la ley?
Porque el marketing político hace que sea mucho más amigable hablar de la interrupción voluntaria del embarazo que del asesinato forzado del hijo por nacer. Ese tendría que ser el título de la ley. Ley de asesinato forzado del niño por nacer. Vamos a la próxima. Es importante empezar a desarmar las propias palabras que ellos nos han impuesto. Porque si logramos desarmar las raíces de sus argumentos, habremos ganado por lo menos la lucha por las ideas. Abajo yo puse las fuentes, por si alguien tiene dudas de los datos que expongo, las fuentes oficiales de donde han salido los datos de los cuales yo hablo en este tema. Nos dicen, la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Sí? Ese es el eslogan más conocido sobre el tema aborto. No, queremos esta ley porque queremos ser soberanas de nuestro propio cuerpo, decidir sobre nuestro propio cuerpo. Yo estoy de acuerdo que una mujer tiene que decidir sobre su cuerpo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que se ponga un arito, que se ponga un piercing, que se haga un tatuaje, que se vista de una forma o de otra, que se corte el pelo así o asá, que se lo tiñe de un color o de otro color. Eso es disponer de su cuerpo. En un aborto, ¿dispone sobre su cuerpo la mujer? En todo caso, está disponiendo de su cuerpo para asesinar el cuerpo de un tercero, para aniquilar el cuerpo de un tercero. ¿Y por qué hablamos de un tercero? ¿Porque la Biblia simplemente nos dice que es un tercero? No. La ciencia más moderna, conforme a la genética más moderna, ha encontrado que desde la concepción, a partir del proceso de la singamia que implica la fusión del núcleo femenino con el núcleo masculino, tenemos un nuevo ser con una carga genética, un ADN distinto del de mamá y del de papá. Y hoy el criterio del ADN es el más importante que nosotros tenemos para individualizar la vida humana. A tal punto que hoy descubrimos a un asesino con un pedacito de su uña. Es decir, el ADN es lo más avanzado en la ciencia para identificar la vida humana. Y resulta que nosotros somos retrógrados y medievales porque estamos a favor de la vida. Y resulta que nosotros somos místicos. Cuando ellos están viendo a ver cuándo empieza la vida como si fuese una batalla naval. ¿Vieron el jueguito A1, C8, B10? Claro, están viendo, a ver, semana 12, ¿qué pasa? Bueno, pasa más o menos esto, así que acá podemos matarlo. Y un minuto antes, y 30 segundos antes, y una hora antes, no, que la semana 14 en verdad, bueno, que la semana 14, y van jugando con la vida. Cuando tenemos, insisto, el criterio científico más avanzado del momento, que es el ADN. Además, yo no conozco ningún cuerpo que tenga 2 cabezas, 4 piernas, 4 brazos, 4 pulmones, 2 corazones. No sé si ustedes lo conocen, yo no lo conozco. Y tan poco parte del cuerpo de la mujer es la persona por nacer, que incluso tiene el ritmo cardíaco distinto del de la mujer. Incluso puede tener un factor sanguíneo distinto del de la mujer. Si a mí me sacan sangre del brazo, de la pierna o del pie, van a encontrar el mismo factor. Ahora, en una mujer embarazada, su hijo puede tener otro tipo de factor. Entonces, no estamos hablando del mismo cuerpo de la mujer. No estamos hablando de que el ser humano por nacer es una suerte de porque también se ha dicho es un parásito, ¿no? Es un parásito, se nos ha dicho. No. Si fuese un parásito, el sistema inmunológico de la mujer reaccionaría para matar a ese parásito y resulta que no. Su cuerpo reacciona para cobijarlo. Es decir, todo está intercambiado. Se nos ha dicho que no es un ser humano porque no sabe escribir poesía. No sé si escucharon esa ustedes. Y luego nos dicen que fue un debate fructífero y científico. Por favor, fue un mamarracho. Fue un mamarracho en la medida en que en la lucha cultural no todas las voces valen lo mismo. No vale lo mismo la voz de un genetista que la voz de Florencia de la B. ¿Por qué razón? Porque por lo que diga Florencia de la B, todos los medios van a darle amplificación mediática. En cambio, si un genetista va y te comprueba científicamente la cuestión del ADN, ¿cuántos se van a enterar? ¿Qué importa eso? Entonces, este debate fue un mamarracho, no hay que tener miedo a afirmarlo, porque hay un consenso. La gente para quedar bien dice, no, fue bueno, tuvo mucho nivel. Fue un desastre. O sea, tuvimos gente que fue a decir que la vida empezaba de acuerdo a si sabías hacer un poema o no. Yo no sé hacer un poema. O sea, que a mí me pueden hacer una suerte de aborto retroactivo. Vamos a la próxima.
Claro, el ministro de Salud incluso se ha sumado a esto. Él mismo ha dicho, se practican 500.000 abortos clandestinos por año. Una cifra ridícula, no resiste el menor análisis lógico. ¿Por qué razón? Porque en Argentina por año tenemos 700.000 nacimientos. O sea, de tomar por válida la de los 500.000 abortos, significaría que el 70% de los embarazos en Argentina terminan en un aborto. Estamos hablando de una tasa 6 veces mayor, por ejemplo, a la de un país vecino como Uruguay, donde el aborto se legalizó en octubre del 2012. Estamos hablando de una tasa que no existe en ninguna parte del mundo y sin embargo todos hablamos de los 500.000 abortos, que no tienen ninguna base científica seria. Insisto, no es lógico que nazcan 500.000 argentinos por año, 700.000 argentinos por año y se aborten 500.000. No tiene lógica, no existe esto en ninguna parte del mundo ni en aquellos países donde más abortos existen. Vamos a la próxima. Se nos dice miles de mujeres mueren por año en abortos clandestinos. Claro, está la idea esta. Tenemos un problema de salud urgente. Tenemos que legalizar el aborto porque las mujeres se nos están muriendo en la Argentina. Y esto se condimenta con datos rarísimos, como el de Florencia de la Bella, que veníamos hablando de eso, que afirmó públicamente que mueren 54 mujeres por minuto en Argentina. Yo me tomé el trabajo de sacar la cuenta y esto me daría que por año mueren 28.382.400 mujeres por abortos clandestinos. ¿Y saben qué? No existe esa cantidad de mujeres en Argentina. O sea, vamos a lo más lógico de todo, no hay esa cantidad. Y si hubiera, ¿saben qué? Ya no tenemos más país. Entonces, fíjense lo que ha sido el debate, ha sido un desastre. Cuando nosotros tenemos datos, vamos a la próxima, tenemos los siguientes datos. A ver, en el último año que el Ministerio de Salud tiene datos claros es el año 2016, año en el cual murieron en Argentina 171.000 mujeres. Dentro de esas 171.000, por ejemplo, 49.700 aproximadamente murieron por problemas cardíacos. Es el primer motivo de muerte de muerte femenina en la Argentina. Aproximadamente 30.900 murieron por afecciones respiratorias. Por cáncer murieron 32.500 mujeres. ¿Y por aborto cuánto? Que tenemos un problema urgente. Vamos a la próxima. El aborto se contempla como parte de las causas de muertes maternas. Muertes maternas refiere cuando la mujer está en gestación o ha gestado hace pocos días. Dentro de esta variable tenemos que en Argentina en ese mismo año murieron 245 mujeres por muerte materna. ¿Ok? Ahora, si nos fijamos qué subcategorías existen en muerte materna, vamos a tener aborto. Por aborto murieron 43. Ahora bien, dentro de aborto tenemos abortos espontáneos y abortos inducidos. Por abortos inducidos murieron como máximo 31 mujeres en el 2016. Estos son los datos oficiales que han sido respaldados por la Organización Mundial de la Salud diciendo que eran datos confiables. ¿Sí? Porque se nos ha dicho, no, pero esto es porque como es clandestino nunca vamos a poder tener las cifras reales. Mentira, un médico no puede inventarse una causa. No puedo agarrar a hacer un aborto, me salió mal y digo, se murió porque le dio un paro cardíaco. No es tan fácil la cuestión, ¿ok? Y eso lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. Toda vida es valiosa, toda muerte es una tragedia. Pero ¿saben qué? 31 muertes no son un problema de salud pública. 31 muertes no son un problema de salud pública y el aborto no es una política de salud pública reproductiva como dicen, porque ese es otro de los grandes eslogans. El aborto es una política de salud reproductiva. ¿Qué tiene de política de salud que dos seres humanos ingresen en un hospital, es decir, la madre encinta, y luego se vaya en un taxi la madre a su casa y la persona por nacer es arrojada en un cesto de basura? Es asesinado dentro del lugar donde se supone que los argentinos le confiamos a un médico la salud.
¿Eso es una política de salud? ¿Y es reproductiva? No, el aborto justamente lo que hace es impedir la reproducción. Fíjense, o sea, todas las palabras están modificadas. Todas. Y nosotros muchas veces las aceptamos y hablamos en esos términos. Vamos a la próxima. Vamos una más. Fíjense, ahí había un dato que me parece interesante. Por cáncer de mama, ese mismo año murieron 5.900 argentinas. Yo no veo ningún pañuelito verde pidiéndole al Estado políticas de prevención de cáncer de mama, nuevos tomógrafos, etcétera, etcétera. Yo veo una preocupación basada en cifras falsas como las que se han arrojado de los medios de comunicación. Nos dicen, si estás en contra del aborto, estás a favor del aborto clandestino y que se mueran las mujeres. No sé si lo escucharon eso. O sea, o estás a favor del aborto legal o estás a favor del aborto clandestino y que mueran las mujeres. Falso. Los que defendemos las dos vidas consideramos que el Estado tiene la potestad para hacer por lo menos dos cosas. Número uno, perseguir a las clínicas clandestinas, que el Estado sabe bien cuáles son. O sea, Casa Fusa, por ejemplo, sabe bien cuáles son. Perseguirlas, desmantelarlas y mandarlos presos, pues son homicidas. Y segundo punto, políticas de contención, de prevención, de ayuda a la mujer, políticas prenatales, postnatales, etc. O sea, hay muchos tipos de políticas públicas que han dado mucho éxito en países vecinos. Vamos a la próxima, a ver si tengo la que creo que sigue. Claro, fíjense en Chile, por ejemplo. En Chile, sin aborto legal, en el año 2008, fue el segundo país de toda América con menor índice de muertes maternas. ¿Nos preocupan las mujeres? Veamos qué hizo Chile. Superó a los Estados Unidos. Estuvo mejor rankeado que Estados Unidos, que tiene aborto legal desde el año 67. Es decir, ¿interesan las mujeres? Muy bien, hay muchas políticas para hacer. Veamos qué hizo Chile. Vamos una más. Fíjense, ahí está. El cuadro de Chile, cuando se prohíbe el aborto en el año 1989, sin embargo, empiezan a bajar las muertes maternas por aborto hasta llegar a casi cero. Sin aborto legal, no hace falta legalizar el aborto para hacer políticas públicas que nos ayuden a que bajen las tasas de muertes maternas. Vamos a la que sigue. En cambio, en el Uruguay, donde se legalizó el aborto en octubre del año 2012, aumentó desde entonces la muerte materna por aborto un 122%. Fíjense la paradoja, ahí está, 2012 termina aumentando. Uruguay tiene más o menos unos 3 millones, un poco más de personas. Si uno se fija en los años previos a la legalización del aborto, se va a dar con una cantidad absoluta de mujeres muertas por abortos de 0. Es decir, sin aborto legal morían 0 mujeres. El año en que se legaliza ya aparecen 2 muertes de mujeres. Y el último año del cual tienen datos aparece una muerte de una mujer por aborto. Con aborto legal. Sin aborto legal tenían 0. Vamos a la próxima. Nos dicen, con la legalización, la cantidad de abortos que las mujeres practican cae, desciende. No sé si escucharon eso. No, pero con el aborto no se preocupen que en verdad las mujeres abortan menos. ¿Cómo que abortan menos? Y claro, si a vos te dijeron que se hacían 500.000 abortos en Argentina, después de la legalización te encontrás, por ejemplo, 30.000 y te van a decir, ¿vieron que bajaban? Y claro, porque empezaste con una cifra falsa. Lo cierto es que los países donde se legaliza el aborto se encuentra todo lo contrario, los abortos aumentan. ¿Por qué aumentan? Porque tenemos la idea de que lo legal es al mismo tiempo moral, o por lo menos es moralmente neutro. Es decir, si legalizamos el aborto es porque el aborto no está mal. Incluso puede que esté bien. Y entonces, ¿por qué no hacerse un aborto si es legal? Vamos a la que sigue. Acá tenemos el caso de Uruguay. Claro, el primer año de la legalización en Uruguay, antes habían dicho que allí se hacían 30.000 abortos por año. Sin embargo, se encontró que el primer año fueron 7.171 abortos. 2013. 2014 subió a 8.537. 2015 a 9.362. 2016, 9.719. Han tenido un aumento del 36%. Si lo vemos
en cuanto a la tasa, es decir, dividido por la cantidad de los nacidos vivos, el aborto aumentó un 40%. Vamos a la próxima. Gran Bretaña, año 69, primer año de legalización del aborto, 49.829 abortos en ese país. 2004, 185.415, 2016, 190.406 abortos. Es decir, un aumento del 382% desde el año de la legalización. Vamos al que sigue. Estados Unidos, 1967, tenemos 57.160 abortos. 1996 ya tenemos 1.504.790 abortos, es decir, un crecimiento del 2.632%, y hoy los números de abortos en Estados Unidos bajaron un poco, pero se mantienen por sobre el millón. Según el Instituto Guttmacher, vinculado a la Planned Parenthood, es decir, un instituto pro aborto, en Estados Unidos 60 millones de niños han sido abortados desde su legalización. 60 millones. Vamos a la próxima. ¿Qué es esto sino un genocidio, no? España, primer año de legalización, 1987, 16.206 abortos, y en el año 2011, 110.359 abortos. Un aumento del 740% desde su despenalización. Ahora, si consideramos que en España nacen alrededor de 400.000 españoles por año, vamos a llegar a la conclusión de que 1 de cada 4 españoles son abortados en ese país. Vamos a la próxima. Y en Francia, hoy en día tenemos 210.000 abortos sobre 800.000 nacimientos anuales. Otra vez, 1 de cada 4 franceses son abortados antes de nacer. Vamos a la que sigue. Hay un gran negocio, obviamente, con el tema aborto, que es de lo cual más le incomoda a los abortistas hablar y reconocer. Gran parte de los ponentes del Congreso de la Nación es gente financiada por algo que se llama IPPF, Planned Parenthood, una red de clínicas abortistas, una red internacional de clínicas abortistas que tiene sede en los Estados Unidos y que ha puesto muchos millones de dólares en Argentina, no este año, sino desde hace muchos años, para impulsar la campaña abortera en nuestro país. Se habla de por lo menos 5 millones de dólares, por lo menos. Vamos a la próxima. Claro, pero esta organización en los Estados Unidos está siendo investigada por el FBI. ¿Por qué? Por tráfico de órganos y por tráfico de fetos. Hoy hay un escándalo político que ha llegado al Congreso de la Nación en los Estados Unidos por las investigaciones sobre Planned Parenthood. ¿Y qué tiene nuestro proyecto de ley? Ausencia ¿de qué? De un artículo que prohíba la comercialización del feto abortado. Es decir, en Argentina no va a estar prohibido por esa ley hacer negocios con el feto abortado. Les tiro un dato importante. ¿Saben cuántas clínicas abortistas están asociadas a la Planned Parenthood en el mundo? Más de 46.000. ¿Qué significa esto? Comparémoslo con otra cuestión. ¿Saben cuántos McDonald's existen en el mundo? 33.900. O sea, esta organización tiene más clínicas abortistas asociadas que McDonald's en el mundo. Miren si no va a ser un negocio multimillonario. En el mercado mundial, una pastilla de misoprostol cuesta en promedio $426. Miren si no va a ser un negocio multimillonario. Un aborto quirúrgico cuesta más de $750. Es mucha plata de la que estamos hablando. Vamos a la próxima, si es que hay. ¿Qué se puede hacer? Quiero ver si no me quedó algún tema en el tintero respecto del tema aborto. Se viene la votación, el día 8. Yo, la verdad, no sé qué esperar. Yo creo que el panorama no es muy amigable. Esperemos que las cosas salgan bien. Es difícil, hay mucho dinero, hay gente como los senadores de Córdoba que eran pro vida y de un día para otro ahora votan a favor. Y no saben ni siquiera dar razones de por qué lo hacen. ¿Por qué será, no? O sea, ¿por qué será? A mí me huele a verdes, ¿no? Y no al verde del pañuelito, sino otro tipo de verde. ¿Qué se puede hacer?
Nosotros empezamos a jugar un partido de fútbol perdiéndolo 4-0 en el minuto 89. Nos metimos en la cancha en el minuto 89 perdiendo 4-0. En 30 segundos metimos 2 goles. ¿Cuáles fueron los goles? Haber movilizado a millones de argentinos en contra de la ley del aborto. Ahora, ¿qué les faltan a esos argentinos para poder tener más fuerza en lo que hacen? Les falta saber hacer política, porque este es un problema político. Les falta, y cierro con lo que dije al inicio, tomar conciencia de que el aborto es un punto más dentro de un plan integral. Si no tomamos esa conciencia, el día 8, pase lo que pase, se apruebe o no se apruebe, nos desactivamos, porque se acabó el tema del aborto. Pero el año que viene te vuelven exactamente con el mismo tema si es que no lo aprobaron hoy, ¿eh? Si no lo aprueban este año, en un año te vuelven con lo mismo. ¿Por qué razón? Y bueno, porque ellos sí saben hacer política y nosotros no. Entonces tenemos que tomar conciencia de qué es la ideología de género, cómo está actuando la Argentina y cómo el aborto es seguramente su máscara más horripilante, pero es parte de un conjunto de cuestiones que nosotros tenemos el deber moral y cívico de conocer para resistir por la patria, por la familia y por la vida. Muchas gracias.